Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de inauguración del año académico 2016 del programa de Magíster Interdisciplinario en Estudios Latinoamericanos. Quiero, en primer lugar, comentarles que el señor rector se ha excusado de poder asistir a esta ceremonia y ha enviado una nota de saludo que me voy a permitir leer. Doctor Nivaldo Avilés Pizarro, rector de la Universidad de La Serena, saluda muy atentamente al doctor Cristian Noemi Padilla, director del Departamento de Arte y Letras, y le comunica que en la ceremonia de inauguración del año académico 2016 del programa de Magíster en Estudios Latinoamericanos será representado por el vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Eduardo Note Cuello, en compañía del director de Posgrado y Postítulos, doctor Jorge Rojas. El doctor Avilés se propicia la ocasión para enviar por vuestro digno intermedio sus cordiales felicitaciones y deseos de éxito en tan importante evento. Agradezco el saludo del rector y le doy la bienvenida al vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Eduardo Note, al director de Posgrado y Postítulos, doctor Jorge Rojas, al nuestro invitado especial y conferencista principal, doctor Marco Gorgini, a los profesores y candidatos al programa, bienvenidos a esta sesión de inauguración del año académico. Esta inauguración es particularmente distinta a las que hemos tenido en años anteriores, particularmente porque el programa, debido a razones de contexto, entra en una suerte de reformulación, al menos en su estado actual, para permitir el proceso de acreditación, cuestión que está demandada fuertemente por el contexto. Quisiera comentarles, recordarles que este programa se inició el año 2000, es decir, es la 26ª versión que inauguramos en este año 2016. La primera sesión inaugural tuvo como charlista principal, conferencista principal, al destacadísimo investigador doctor Teun van Dijk, por esos años profesor de la Universidad de Ámsterdam y hoy día un profesor del mundo, destacadísimo, probablemente una de las 10 figuras más importantes del mundo en lingüística contemporánea. Y no inaugurándolo, pero sí en el programa han pasado académicos de la dimensión de Frans van Heemeren, también en lingüística, o de Claudio Durán, profesor emérito de la Universidad de York, también en una de las áreas que el programa ha declarado como objeto de sus intereses. En el área de filosofía han podido dictar en el programa académicos de la envergadura de Hardy Siegel, uno de los filósofos contemporáneos en filosofía analítica más importantes del mundo, probablemente el filósofo analítico más destacado de Estados Unidos. Académicos de la envergadura de Mario Casalla, fundador de la filosofía de la liberación, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales, o el doctor Ricardo Foster, quien a la fecha es secretario
para el pensamiento nacional de la República de Argentina. En el área de literatura han visitado el programa, entre otras, la doctora Gwen Kirkpatrick de la Universidad de Berkeley, el doctor Titus Hinterreich, quien es profesor emérito de la Universidad de Erlangen, o el premio Cervantes y premio Príncipe de Asturias, don Gonzalo Rojas. Haciendo un breve recuento de estos 15 años, por lo menos han visitado este programa unos 30 académicos, figuras verdaderamente mundiales, quienes han ofrecido su saber a los miembros de esta comunidad y que nos han permitido discutir, analizar y crecer. En estos 15 años el programa con mucho gusto ha puesto a disposición de la corporación, además, la reedición de la revista Logos, que está, esperamos, próxima a ser ya indexada en índices de validez internacional. Probablemente la mejor biblioteca de estudios latinoamericanos desde la cuarta región al norte del país. En estos 15 años, del orden de 4 proyectos Fondesit u otros proyectos Fondesit asociados, más varios proyectos Fondat y proyectos Jules, del orden de unas 30 tesis, muchos libros publicados por candidatos y una cincuentena de artículos en varias revistas, por supuesto, indexadas. Ya me referí, por cierto, a la treintena de profesores visitantes que han contribuido al prestigio simbólico y a aumentar el conocimiento de este programa. En esta oportunidad va a dictar la charla inaugural el doctor Marco Corgini, que no desmerece en absoluto la jerarquía de los... Me siento no, y no es retórica lo que estoy diciendo. El doctor Corgini es profesor titular de esta universidad. Tengo el privilegio de conocerlo desde hace muchos años. Probablemente él no se acuerda. Sí, me acuerdo. Nos encontramos arriba en nos conocimos cuando yo y él estábamos presentando nuestros programas de posgrado a juicio de la universidad en el Consejo Académico, efectivamente. Desde allí he podido seguir su trayectoria. El doctor Corgini está formado en la Universidad Católica originalmente y hizo su doctorado en la Academia de Ciencias Rusa. Tiene a haber una treintena de artículos científicos, particularmente en el área de física cuántica, matemática asociada a física cuántica. Tiene una particularidad que no se puede dejar de no decir, y es que ha trascendido el ámbito estricto de la física o matemática cuántica para pasar al mundo de las humanidades. Yo creo que ha roto la barrera imaginaria entre la cosa y el hombre. Tiene muchos méritos. Ha sido director de posgrado de esta universidad. Actualmente es director del departamento de matemáticas. Tiene
un programa en la radio universitaria que además de muy buen rock hay muy buena conversación, y hoy día verdaderamente privilegia esta última versión del programa en esta estructura, cerrando entonces una suerte de ciclo con la conferencia charla Ciencia y Humanidad. Le agradezco mucho, doctor Follini, Marco, tu gentileza. Bueno, yo quiero agradecer la gentileza de Cristian de invitarme. Efectivamente nos conocemos hace muchos años. Quedé aplastado después de esta nómina de egregios personajes que han pasado por aquí. Espero que este no sea el final del programa, por culpa mía. Bueno, y el título es engañoso. Yo le voy a poner una entre signos de interrogación, porque la verdad me parecería una falta de propósito absoluta que yo les hablara a ustedes de humanidades. No puedo pontificar de humanidades, pero me gustaría contarles algunas cosas que tienen que ver con ciencias duras y que eventualmente trascienden lo que son las ciencias duras. Yo creo que yo estudié matemáticas un poco para escapar de la locura. Voy a explicar mis palabras. Las matemáticas sirven para sentarse un poco y tener una visión coherente del mundo. Mi familia son casi todos humanistas, lo que no es malo, al contrario. Yo vuelvo ahora al humanismo por alguna razón. Me di cuenta que de todas maneras ese miedo a la locura es inevitable y no tiene que ver con las matemáticas. Buscamos generalmente la certeza en las cosas desde los griegos, particularmente desde Platón y hacia adelante. El problema de la verdad es importante, lo estamos buscando de forma permanente. Si la cuestionamos o no, o los criterios que existen para definirla, ese es otro cuento, y yo no me voy a referir a eso. No voy a ponerles prácticamente ninguna fórmula, acá les voy a plantear un problema. Aparece solamente una fórmula y algunas caricaturas que quiero que vean. Les voy a explicar algo que en realidad es muy simple y que por algún motivo extraño la gente que hace ciencia tiende a complicar y lo hace críptico. Les voy a hablar de la teoría cuántica porque en lo que yo trabajo, esas tres personas que están ahí son, entre otros muchos, sus creadores, pero representan cierta característica del ámbito científico que se encargó de desarrollar esta teoría. El primero es Werner Heisenberg, el otro es Bohr, y el último es Wolfgang Pauli. Esto es lo que se llama, parte de lo que se llama la Escuela de Copenhague. Existen otros científicos que participaron en la creación de la estructura matemática y la percepción física que hay detrás de la mecánica cuántica, pero estos tienen una particularidad especial. Toda teoría científica, yo no sé si en humanidad, yo supongo que es lo mismo, tiene un relato detrás. Ningún relato es gratuito. O sea, los que piensan que detrás de una teoría científica no hay una filosofía implícita están equivocados. Desde las primeras teorías del mundo hasta el advenimiento de la ciencia empírico-racional, con el advenimiento del heliocentrismo, en contraposición con el geocentrismo, etc., la aparición de Newton, la ciencia está cargada de relatos. Si uno hace un examen ligeramente minucioso de las ideas que hay detrás y de la gente que las construyó y de la historia que subyace en estas teorías, se da cuenta que no es gratuita. Y aquí les voy a mostrar diferentes opciones. Y para que vean que la teoría cuántica no es tan completa y hay otras opciones y hay otras interpretaciones, siendo esta una, permítanme hablarles de estas tres personas que están acá primero y de lo que motivó la teoría. Esto parte más o menos entre 1915 y 1925, cuando también surge la conocida por ustedes teoría de la relatividad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el fenómeno que originó esto? La relatividad también se origina a partir del descubrimiento de un cierto fenómeno. La velocidad de la luz, esa es la relatividad especial, se mueve a velocidad constante independiente del medio donde se transmita y del sistema de referencia. Esta es la mecánica cuántica. Ahí tiene un experimento donde hay una planchita, ¿cierto?, que tiene dos agujeros, como el mismo. Lo que se hace pasar es un fotón a través de
cualquiera de las dos rendijas. Si tengo un cañón, que no es visible en este momento, el fotón es una partícula de luz. Atraviesa la rendija y lo que debería observarse, ¿no es cierto?, es que pasa por alguno de esos dos agujeros y choca contra la pared que hay al otro lado. Sin embargo, lo que se verifica en la práctica, si uno realiza el experimento, es un frente de ondas que viene por la parte izquierda, atraviesa las dos rendijas y después interfieren entre ellas al otro lado. Entonces la pregunta es por qué este comportamiento, si una partícula, así se suponía, era un objeto corpuscular, era un corpúsculo que tenía que atravesar estas dos rendijas y por lo tanto en algún sentido tenía que responder a las leyes de la mecánica clásica. Entonces la hipótesis de estas tres personas que están acá, bueno, además hay ciertos supuestos implícitos en este, es que en realidad lo que nosotros llamamos partícula, las personas lo postulan, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos partículas en realidad tienen un comportamiento dual, o se comportan como partículas, como corpúsculos, o se comportan como ondas. ¿Cómo sabemos que se comportan como partículas? Porque si hago otro tipo de experimentos, por ejemplo con la luz, las partículas de luz, a esas que llamamos fotones, se refractan contra una pared, contra un espejo, por ejemplo. Y eso es un comportamiento natural de una partícula, además de la rendija, del experimento de la rendija. Bueno, esto llevó a múltiples especulaciones. Hay una teoría matemática construida hermosísima, a la sazón, además, y por efecto de que desde el fin del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX se desarrolla un área de las matemáticas que es el análisis funcional y la teoría de operadores. Se desarrolla una teoría matemática principalmente a partir de la axiomatización que desarrolla un matemático muy conocido que es John von Neumann, que establece 3 o 4 principios básicos para la mecánica cuántica. Ahora, toda teoría de aquí para adelante va a tener, por lo menos de física de la realidad, va a tener más o menos la misma estructura. Es un conjunto de axiomas que deben dar cuenta de las proposiciones que vienen después. Es decir, yo cualquier cosa que quiera demostrar lo tengo que hacer sobre la base de estos 4 supuestos que están acá. Créanme que con estos supuestos que están acá, los estados de un sistema cuántico, los estados de un sistema clásico son: yo conozco, son estados en un espacio que se llama espacio de fase. Si yo conozco la velocidad de la partícula y la posición de la partícula, conozco absolutamente todo, la dinámica de la partícula. Sé lo que va a pasar en el tiempo, si parto de A va a llegar a B, sé cómo va a llegar de A a B, etc. En este caso, el fenómeno de la rendija produce un efecto muy especial, que es lo que se denominó después el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si hago un experimento, generalmente se dice si observamos un objeto físico, observar significa hacer un experimento, y hacer un experimento significa hacer una medida, y tener un aparato que mide, no cualquier aparato, porque ese aparato va a depender, la estructura de ese aparato va a depender del objeto que voy a medir. Entonces, el experimento de la rendija lleva a lo siguiente, según los creadores de la teoría, y de acuerdo a los experimentos. Si puedo determinar con certeza absoluta la posición de una partícula, tengo una incertidumbre infinita en el momentum de la partícula. Y viceversa, si tengo un conocimiento absoluto respecto del momentum o de la velocidad de la partícula, tengo una incertidumbre absoluta respecto de la posición de la partícula. No puedo conocer las dos cosas a la vez, pero eso a través de los experimentos. Entonces, estos 4 enunciados que están acá, estoy hablando de la estructura matemática, los estados de un sistema cuántico están definidos por elementos de un espacio de Hilbert H. No importa lo que sea un espacio de Hilbert, se lo voy a mostrar sencillamente para que vean los axiomas. Los observables, es decir, aquellas cosas que yo quiero medir ahora, que antes era la posición, que la medía con una regla, y la velocidad, que la medía con un dispositivo que me permitía hacerlo. Los observables físicos quedan representados por una álgebra de operadores autoadjuntos actuando sobre H, sobre un subconjunto densamente definido sobre él. Sí, esto se lo digo a cualquiera en la calle, no va a entender absolutamente nada. Pero esa es la estructura matemática. 3. La energía del sistema se encuentra representada por un operador autoadjunto H. Y por último, la evolución del sistema viene dado por ese operador que está ahí. ¿Qué es eso? No importa. Pero con esos 4 axiomas,
Acuérdense lo que les dije del principio de incertidumbre, que es un principio que yo puedo demostrar experimentalmente. Si tengo esas 4 cosas, con esas 4 cosas yo puedo deducir el siguiente teorema. Si A y B son 2 observables con el mismo dominio de definición, por ejemplo, un observable que represente el momentum de la partícula, la velocidad de la partícula, y un observable que represente la posición de la partícula, que cumplen con una cierta condición, que es que no conmuten, entonces se cumple esta condición de aquí. ¿Qué dice esta condición de acá? Este numerito que está acá, estos van a ser números, ¿no? Como el 1, el 1,5, etc. Esto representa un número fijo que es distinto de 0, distinto de 0. Esto representa la dispersión de mis medidas del observable A cuando el sistema está en el estado phi, y este representa la dispersión estadística de mis medidas respecto del promedio esperado del observable B cuando el sistema está en el estado phi. ¿Qué es lo que dice? Si eso fuera momentum, el operador de momentum, y eso fuera el operador de posición, si tengo una gran certeza respecto de las medidas, la dispersión de medidas con respecto al momentum, es decir, si están muy cercanos a 0 eso, la única manera que esta desigualdad se mantenga, porque eso es distinto de 0, es que esto sea muy grande. Y viceversa, pasa exactamente lo mismo para el otro lado. Si tengo una gran certeza en la posición de la partícula, entonces para que este producto sea mayor o igual que un número positivo, estrictamente positivo, esto tiene que ser muy grande. Por lo tanto, lo que representa esta desigualdad que está acá es precisamente el principio de incertidumbre. Entonces, acabo de decirles que un fenómeno físico acaba de ser modelado a través de 4 axiomas. Esos 4 axiomas dan cuenta de uno de los comportamientos observados en la naturaleza. Ese es el principio de incertidumbre. Hay algunos que piensan que eso es imposible. Bueno, ahí está. Si alguien quiere ver y le interesa la matemática algún día, la demostración es simple. Pero eso trajo varios problemas. Recuerden que hablamos que la partícula se comportaba como onda y como partícula. Entonces, ¿qué significa la función de onda? ¿Qué sentido tiene esto si estos conceptos violan prácticamente todos los conceptos de la mecánica clásica que eran conocidos hasta el primer y segundo decenio del siglo XX, recién pasado? Esta persona que está acá es Erwin Schrödinger. Se van a encontrar con una plétora de alemanes, investigadores alemanes, fueron muy prolíficos en el desarrollo de teorías, incluyendo a Einstein. Hay un conjunto de eventos históricos que ocurren en esta época, además de 2 guerras mundiales que van a tener impacto también en el desarrollo de la ciencia. Este señor da un sentido determinista a la teoría cuántica, y dice que además la función de onda tiene que satisfacer esta ecuación que está acá. Ese gatito que está ahí, les voy a contar quién es, se lo voy a contar al final. Ese es el gato de Schrödinger. Tiene una historia muy interesante, pero es una historia triste. Este señor, acuérdense que hay una función de onda metida en esta cosa, que la función de onda tiene que ver con esa onda que se dispersaba, ¿cierto? El señor se llama Max Born. El señor Max Born tenía una concepción del mundo bien especial. El señor Max Born creía que el mundo microscópico no era causal, que era absolutamente indeterminista, pero indeterminista en un sentido profundo. No en el sentido de que en realidad, en el caso de la mecánica cuántica, yo no puedo determinar sencillamente por una cuestión de deficiencia de mis instrumentos la velocidad y la posición de una partícula en forma simultánea. Él creía que los fenómenos intrínsecamente pequeños eran absolutamente aleatorios. Aleatorio quiere decir que no hay ninguna ley que yo pueda imponer para determinar lo que va a pasar después. Eso tiene tremendas repercusiones filosóficas, pero quiero decir una cosa, eso es metafísica, es decir, eso yo no lo puedo demostrar. El realismo también es metafísica, en el sentido que yo acepto que la realidad existe y es externa a mí. En la contraparte será el idealismo, que dice que en realidad lo que existe es el mundo de las ideas, y en realidad el mundo es algo en algún sentido creado por mi percepción, por la percepción que yo tengo de él. No voy a hacer un juicio de valor al respecto. Lo único que quiero destacar es que él tiene una posición filosófica clara, y cuando ustedes leen sus escritos se la manifiesta en forma bastante recurrente. Este señor era más bien causalista. El señor se llama Louis de Broglie, y en la misma época en que la escuela de Copenhague, que
en donde estos tres primeros importantes personajes aparecen en la primera diapositiva, propone una alternativa al hecho de la onda y de la partícula. En realidad, su proposición es la denominada de la onda guía. Dice que en realidad la partícula es una partícula que va acompañada de una onda, y que la onda, el hecho de que se vea, ¿no es cierto?, el fenómeno de la rendija como una onda que pasa, es porque además de pasar la partícula, pasa la onda, y el fenómeno de interferencia es producido precisamente por la onda producida. Bueno, hay un conjunto de problemas que hay que resolver y responder entre medio, pero parece una teoría interesante desde el punto de vista que la ciencia no solamente quiere responder cómo se producen las cosas, y el cómo, cuando hablamos de ciencias duras, tiene que ver con la forma en que representamos, y el por qué tiene que ver con los mecanismos. Uno podría quedarse con una ciencia que explique solamente el cómo, pero si quiere hacerse preguntas más importantes y más profundas, tiene que explicarse el por qué. Si no se explica el por qué, el problema de la aleatoriedad de los fenómenos físicos va a ser siempre un problema metafísico. Y si no se pregunta el por qué, esta solución al problema también va a ser un problema metafísico. Y los filósofos van a poder ocuparse de él, pero no vamos a llegar nunca a un acuerdo ni a definir un criterio de verdad para estas dos posturas. Pasó algo extraño entre medio, como suele pasar con todas las cosas. Fue más, y les voy a explicar algo que es muy interesante, que seguramente en humanidades también pasa, y seguramente con más énfasis. La postura de estas tres personas triunfa respecto de la postura de Broglie por razones que no voy a mencionar ahora. Este señor de acá tampoco creía mucho en el indeterminismo, es muy sarcástico, por eso es interesante el problema del gato, porque en realidad es un sarcasmo. Hay gente que se lo toma en serio, pero en realidad es casi un chiste. Alguien que no estuvo muy de acuerdo con esto es este caballero que está acá. Encontré esta caricatura que me pareció la más interesante, y sus objeciones tenían que ver con estos tres puntos de acá. Fíjense que el lenguaje aquí no es un lenguaje filosófico, pero estas tres cosas que puso acá las dijo. No determinismo, le molestaba que la cuestión fuera no determinista. No realismo. Su realismo, el realismo de Einstein, no tiene que ver con el realismo filosófico, quiero aclararlo, es otro concepto de realismo. El realismo filosófico, tal cual uno lo entiende un filósofo, yo no me quiero meter en problemas, pero tiene que ver con lo que yo les acabo de decir, es la aceptación de que hay un mundo externo a mí que yo puedo conocer o no conocer, o aproximarme a él de alguna manera. Y la no localidad tiene que ver con un problema que le voy a explicar ahora, porque este señor estaba tan molesto con la teoría cuántica, que se encargó, junto con otros tres colegas suyos, de hacer un intento denodado por demostrar que era inconsistente. No sé si en humanidades pasa lo mismo cuando uno escribe un artículo. Supongo que habrá un conjunto de colegas que no les gusta lo que uno dice. Insisto, hay un conjunto de supuestos, y hay relatos detrás, y metarrelatos también, que pueden resultar molestos para algunos y menos molestos para otros. La ciencia no está lejana a esto. Estos tres señores, Albert Einstein, Podolsky y Rosen, escriben un artículo muy interesante que tiene que ver con un fenómeno que hoy día conocemos como entrelazamiento cuántico. Ese pequeño inserto que está ahí aparece en un diario. Einstein hace un ataque frontal a la teoría cuántica, dice que es inconsistente, no le gusta, y lo que dice el artículo de la paradoja EPR, o de Einstein, Podolsky y Rosen, es lo siguiente: si yo uso la estructura matemática que creé en mecánica cuántica, la que yo les mostré al principio, la de los 4 axiomas y todas las cosas que se podían deducir de ellos, pasa lo siguiente. Supongan que tengo 2 partículas, 2 fotones, y de alguna manera los mantengo cerca o entrelazados en el sentido cuántico por un rato. Es decir, ellos comparten el mismo estado cuántico, el mismo. Sí, acuérdense que un estado cuántico viene dado por una función de onda. Supongamos que produzco un fenómeno físico que produce 2 fotones, de hecho así se hacen los experimentos.
Estos dos fotones están cerca y luego logro que los fotones se alejen, están en el mismo estado y los alejo a una distancia bastante apreciable. Entonces, hay dos experimentadores que generalmente se llaman Bob y Alice, no tengo idea por qué, pero comparten ciertas cosas comunes. Entonces, esta distancia puede ser muy grande, podrían ser, no sé, 300.000 kilómetros, etcétera. Pongan ustedes la distancia que quieran. Si Alice afecta a la partícula, la observa y hace un cambio en la partícula A, la partícula B la observa, la siente, entre paréntesis, inmediatamente. Inmediatamente quiere decir inmediatamente, es decir, no media velocidad alguna entre las dos. O sea, es lo que se llama Spooky Action, o se llamó así, Spooky Action, acción instantánea. ¿Qué le molestaba a Einstein de esta acción instantánea? Que la teoría de la relatividad especial dice que la única manera de transmitir información de un punto a otro es transmitirla a una velocidad que no es superior a la velocidad de la luz. Si eso no es cierto, una de las dos teorías está mala. O la teoría de la relatividad está mala, o la teoría cuántica está mala. Entonces ese fue el principal argumento de estas tres personas para desacreditar la teoría. Veamos qué pasó. Los nombres de estas ciudades acá están puestos así porque este fue uno de los últimos experimentos. Lleva muchos años tratando de demostrar que la Spooky Action se verifica. El entrelazamiento es cierto. Si yo hago un cambio acá y los dos están correlacionados al principio, las dos partículas, y hago un cambio en la partícula A, la partícula B la siente. Eso es efectivo. Lo que no se prueba inmediatamente y no se deduce inmediatamente es que la velocidad con la que se transmite desde este punto A a este punto B no es la velocidad de la luz. Les voy a explicar un poquito enseguida de qué se trata. Todos los años aparece un artículo que dice que ahora sí se hizo y aparece otro artículo que dice que hay lagunas en el experimento y por lo tanto tienen que volver a repetirlo y alguien tiene que volver a rehacerlo. Pero esto lleva... Acaba de aparecer un artículo en Nature que dice que ahora sí lo hicimos. Pero Nature ha cometido bastantes errores en el último tiempo, por ejemplo con un experimento en células madre, no me acuerdo si eran experimentadores japoneses o no, coreanos, que después tuvieron que... claro, era falso, los datos estaban falseados. Hay que tener cuidado con todas las raíces. Este es otro caballero que sufrió bastante políticamente. Él trabajó en Estados Unidos y después trabajó en Brasil. Pero propuso una teoría que es la teoría de Bohm de Broglie, de variables ocultas. El mismo Einstein habló de las teorías de variables ocultas, es decir, que en realidad la mecánica cuántica era una teoría incompleta, en el sentido de que había variables clásicas cuando uno realiza el experimento, subyacentes al experimento, que hacen que se transmita a velocidad de la luz la información. Y como están ocultas, nosotros sencillamente no las captamos. La teoría de Bohm de Broglie es volver a la teoría inicial de Broglie, solamente que ahora Bohm habla de además de la onda piloto que acompaña a la partícula, habla de una onda general que da cuenta prácticamente de todas las partículas que existen en el universo. A ustedes les puede parecer muy loco, pero la verdad es que ni lo es tanto y explica bastantes cosas de la mecánica cuántica. Este señor que está acá, bueno, esa también era la postura de Einstein. Ahora, esa es una teoría de variables ocultas locales. Eso quiere decir que la transmisión de un punto a otro no puede exceder la velocidad de la luz. Y explica determinísticamente qué es lo que pasa microscópicamente. Entonces es una teoría, en el sentido de Einstein y no de los filósofos, realista y local. Este señor que está acá, que es John Bell, en los años 60, escribió un artículo en donde encontró una desigualdad. Esta desigualdad está hecha en términos de lo que se llaman probabilidades clásicas o probabilidades de Kolmogorov, y ese es un punto importante porque se lo voy a mencionar más adelante. ¿Qué es lo que dice la desigualdad? Dice que si el experimento es clásico, las correlaciones que yo hago entre las partículas tienen que cumplir esta desigualdad. Si esta desigualdad no se cumple, entonces el experimento es un experimento cuántico.
Eso es lo que dice. Entonces yo puedo discriminar entre lo que es un experimento clásico y lo que es un experimento cuántico. No vamos a hacer el desarrollo de eso, pero, insisto, está basado en las probabilidades de Kolmogorov. Es una estructura matemática para entender las probabilidades. Bueno, muy contentos todos porque esto resuelve el problema diplomáticamente. Es decir, hay un mundo cuántico y hay un mundo clásico por separado. O sea, en realidad, y les voy a explicar por qué. Ahí está el teorema de Bell. Dice que uno no puede construir una teoría de variables ocultas locales que dé cuenta de los fenómenos de la mecánica cuántica. Es decir, la mecánica clásica, nada de la mecánica clásica me sirve para describir los fenómenos de la mecánica cuántica. Unos años después, Bell dice algo sobre Bohm, además, sobre este que había hablado de su teoría de la guía piloto general. Bell también era un realista determinista y la teoría de Bell, en estricto rigor, servía para explicar algunos de estos fenómenos. Bell, cuando vio el teorema de Bell, lo único que hizo fue sacar un elemento de su teoría. Había dicho que eran variables ocultas locales y después dijo que eran variables ocultas no locales. Y con eso salvó su teoría y se ganó la enemistad de Einstein, porque decir eso para Einstein era equivalente a decir que la teoría de la relatividad de todas maneras estaba mal. Pero su teoría tenía coherencia y Bell la defiende. Y de hecho hace un comentario, lo puse en inglés para no cometer errores lingüísticos, sobre todo con lingüistas. Hace comentarios bastante interesantes. Dice que aquellos creadores o los que fueron parte de la creación de la teoría cuántica de la Escuela de Copenhague nunca se preocuparon directamente y casi todos sus argumentos fueron ad hominem contra Bohm y ningún argumento de tipo científico. De hecho, en distintos años hay explicaciones hay artículos relativos a la teoría de Bohm que tratan de desacreditarla y el mismo Bell, leyéndolas, se encarga de borrar esa desacreditación. O sea, la teoría de Bohm todavía sigue siendo válida. ¿Por qué la teoría está oculta? ¿Por qué no se enseña en las universidades? Es un misterio que le corresponde a otros desentrañar. Hay una tregua entre Einstein, entre los deterministas, causalistas, ya sea locales o no locales, cuando se demuestra el teorema, el No-Cloning Theorem. El No-Cloning Theorem en el fondo dice que si uno usa todos los teoremas o los axiomas de la mecánica cuántica, lo puede demostrar que en realidad el fenómeno del entrelazamiento no viola los principios de la relatividad especial, porque la información que se transmite de un punto a otro en forma instantánea no es completa, es decir, es incompleta y es aleatoria. Entonces los dos se van a dormir tranquilos a la casa, pero yo los llamaría a pensar si uno realmente puede dormir tranquilo y pensar que hay algo que no se transmitió. Si esto tiene mucho sentido. Les voy a mostrar un pequeño experimento que acá estos se llaman droplets. Los droplets son experimentos que se hacen ahora. Ese es un líquido y esas son gotitas, este es agua. Esas son gotitas de agua que caen, están rebotando sobre la superficie del líquido. Acá este es un aceite. Esto es más denso y se ve mejor. Entonces, no pude sacar un video, pero en estricto rigor lo que pasa aquí es que estas partículas de agua van rebotando en el líquido, producen esa onda, y si uno hace un experimento de rendijas con estos objetos bajo determinadas condiciones, se comportan exactamente como si fueran partículas cuánticas pasando por las dos rendijas y los fenómenos que se producen son exactamente los mismos. Ahora esto es un fenómeno clásico, no un fenómeno cuántico, por lo tanto si uno quisiera hacer una analogía entre esto y lo cuántico tendría que hacer varias suposiciones adicionales y explicar varios mecanismos implícitos adicionales. Pero es una buena sugerencia, es decir, no es tan descabellada, esto se sabe hace bastante tiempo, no es tan descabellada la hipótesis de Bohm ni tampoco la de Broglie. Déjenme explicarles el cuento del gato.
ese famoso gato de Schrödinger que está metido en una caja. La verdad es que esto lo hizo Schrödinger para reírse un poco del concepto aleatorio que había introducido Born en la teoría original. Para Born lo que yo no veo no existe. Es como hay una famosa anécdota. Einstein, no recuerdo si le dice a Born o a otro, tú crees que la luna no existe cuando no la ves. La ciencia, en general, la ciencia dura, en la práctica, no ven casi nada. O sea, todos los fenómenos importantes que uno estudia, se estudian por efecto. Y cuando se prueba una hipótesis, en realidad se prueba por descarte de la hipótesis nula. Es decir, todas las otras posibilidades se sacan de rango y la única que queda es aquella que uno estaba proponiendo. Entonces, para que todos sepan la verdad de esto, o sea, esto es como la magia, pero... Bueno, lo que decía Schrödinger es que si el gato, si se cumplen todas las reglas de la mecánica, es mentiroso lo que decía Schrödinger, él ya sabía que era mentiroso. Si el gato está metido dentro de la caja, este es un gato cuántico, no hay gatos cuánticos de partida. El gato está metido dentro de la caja y la caja está cerrada. Entonces eso es el equivalente, les voy a mostrar, les mostré algo que no había les mostrado. Déjenme mostrarle dónde está el señor Schrödinger. Ahí está la ecuación de Schrödinger. Si uno mete el gato a la caja, hay un operador aquí que no se ve que se llama H, que es el operador del hamiltoniano. Mete la caja más el gato que está dentro, que es un gato cuántico, tiene asociado un operador que es el observable de energía, que es el hamiltoniano. Entonces, resulta que si el gato está metido dentro de la caja, eso es equivalente a un problema de definir el operador con lo que se llama condiciones de frontera de algún tipo. O sea, por ejemplo, que las funciones de onda sean periódicas, que sean de forma normal, no importa lo que sea, una cuestión matemática. Pero eso significa que el gato solo puede estar en determinados estados, no puede estar en todos. Y además esos estados son acotados, o sea, el gato se queda ahí. Ahí uno conoce la energía y conoce exactamente la región en donde se encuentra el objeto. Entonces, en estricto rigor, y eso pasa prácticamente con todos los fenómenos importantes de la mecánica cuántica, es decir, prácticamente todos los objetos, los átomos, etcétera, que nosotros observamos, están en estados acotados. Es difícil encontrarlos en estados excitados, salvo que uno realice experimentos que están diseñados para eso. Y por lo tanto, la naturaleza se comporta bastante razonable y la mecánica cuántica es bastante menos incierta de lo que uno cree o de lo que quieren hacerle creer. El mismo Heisenberg cambió bastante después de opinión respecto del uso de la mecánica cuántica y de esta especie de imposibilidad de conocer el mundo microscópico. Supongan, además entiendan, que estamos hablando de cosas que están de 10 a la menos 16, o sea, de tamaño. Eso significa un 0 con 16 ceros antes del primer 1 a la derecha. O sea, yo no lo veo. O sea, insisto, la mayoría de las cosas en física no se ven. Se descubren por sus efectos. La gravitación ustedes no la ven. No ven gravitones. Ustedes sencillamente la sienten, no ven un campo eléctrico, no ven un campo magnético, pero cuando acercan un imán al refrigerador para poner esos avisos, sienten que el objeto se acerca o los empuja hacia el refrigerador. No es magia. Bueno, lo que quiero decir con esto, ¿y qué tiene que ver esto con...? Así que el gato este no es ni tan misterioso, ni está vivo y muerto, porque supone que cuando se cierra la caja el gato puede estar dice que puede estar en estados mezclados. Pero eso no es cierto. Si la caja está cerrada y se cumplen las condiciones, y esto es un sistema cerrado con condiciones de borde periódico o como ustedes quieran llamarle, matemáticamente, el gato está muerto o está vivo, pero no está medio muerto o medio vivo. Hay unos dibujos bien bonitos donde aparece un gato zombie, donde la mitad está vivo y la mitad está muerto. Hay otro dibujo en donde aparece un gato que salió y metió un perro adentro de la caja y puso, ahora viene el perro de Schrödinger. Es como una reivindicación del gato. Bueno, lo que quiero decir con esto es que toda teoría física, hay dos cosas que son importantes de entender aquí y tiene que ver con humanidades, y me voy a sacar los lentes ahora porque me cansé. Son para mirar de cerca y no de lejos.
Uh, en ciencias sociales y en cualquier otra área, después de los años, entre los años 25 y los 50, hubo un movimiento mundial que se llamó neopositivismo, también empirismo lógico en algún sentido. Se propugnó la idea de que había que dejar propuestas metafísicas fuera y trabajar solamente con un conjunto de axiomas. Hay un dicho de Wittgenstein, dijo esto de lo que no se puede hablar mejor que callar, que en realidad no se refería a estas cosas, pero la gente en ciencia las usa, no sé por qué. Se refería a la muerte, se refería a otros conceptos. Ustedes que son humanistas tienen que entenderlo, pero es un abuso que cometen los mismos científicos, como el mismo Einstein cuando dice esto es realismo. No, estamos hablando de otra cosa, no es realismo filosófico. Las matemáticas son un instrumento importante, son una estructura importante, pero cuando yo lo aplico a mi disciplina, es mi disciplina la que manda. Son los supuestos que hay detrás los que mandan. Yo puedo tener un modelo matemático y lo puedo interpretar de 5 maneras diferentes, o más maneras diferentes. Se lo estoy poniendo ahora en un ejemplo físico de una ciencia dura. Por lo tanto, no hay que asustarse de los supuestos. Una cosa que a veces yo lo he visto, y quiero hacer una advertencia porque es una especie de moraleja. Uno puede hacer, por ejemplo, un modelo matemático y tratar de escribir un conjunto de datos. Ayer estábamos discutiendo en el coloquio con un colega. O sea, hago una curva. Yo le pregunto, bueno, pero ¿por qué esta curva? O sea, a mí lo que me interesa no es que... O sea, es importante que una curva modele los datos, pero lo que yo necesito saber es cuáles son los mecanismos subyacentes que hacen que esa curva se produzca. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la regla que hay detrás del fenómeno? O sea, me interesa el fenómeno. Cuando los físicos también hablan de fenomenología, no es la misma fenomenología de los filósofos. Es una fenomenología que tiene que ver con el hecho de que yo puedo representar el fenómeno sin hacerme grandes preguntas y lo puedo describir al cómo, pero no pueden dejar de lado el porqué. Porque dejar de lado el porqué es dejar un montón de preguntas que es necesario responder incontestadas, irresolutas, en el terreno de la nada, para que las use cualquiera. De la mecánica cuántica se ha hecho cualquier cosa. O sea, si ustedes agarran cualquier libro, y hay autores, y yo lamento, hay físicos famosos que dejaron de hacer física, empezaron a hacer literatura, y relacionaron la mecánica cuántica. Si uno puede hacer literatura si uno dice que está haciendo literatura. Yo no soy filósofo, no voy a hacer filosofía, pero hay que tener cuidado. Lo que dicen las matemáticas no es mucho más que lo que está escrito en las fórmulas. El resto de las cosas que se dicen son presupuestos que uno tiene que demostrar y tiene que contrastar con la realidad. Esa es la cuestión importante. En ciencias sociales yo supongo que es mucho más difícil. Hay un tema que siempre se ha tratado, y con esto voy a terminar. Me acordé leyendo algo de una teoría que se llama la teoría de renormalización, que tiene que ver con un tema en el que yo trabajo, que es el de fenómenos críticos y transiciones de fase. Se usan métodos matemáticos que tienen que ver con unas estructuras que se llaman, o sea, unos problemas que se llaman problemas de punto fijo, en donde aparecen leyes de potencia. Las leyes de potencia generalmente concluyen o llevan o traen aparejado un concepto matemático que es muy conocido, que es el concepto de fractal. Hay un paper, no es un paper, es el discurso de recepción de premio Nobel de la persona que desarrolló esta teoría. Entonces dijo, en una parte del discurso, es una capítulo muy cortito, dice, hace una descripción de cómo llegaron a las conclusiones, los experimentos que hicieron, etcétera, cómo resulta con la realidad, etcétera, pero hace una advertencia. Todas las leyes de potencia tienen asociados fractales. Prácticamente todas las cosas que hacemos, si yo desarrollo un polinomio, es muy probable, modelo algo con un polinomio, es muy probable que obtenga una ley de potencia. La ley de gravitación de Newton es una ley de potencia. Entonces, las matemáticas interpolan. Pero un modelo es una cosa, los fenómenos subyacentes al modelo son otra. Y por lo tanto, si yo no doy una descripción a priori, si no me la juego por proponer una estructura
del mundo que me permita decir por qué pasa el fenómeno, me quedo con el fenómeno y puedo sacar conclusiones absolutamente erróneas. Y él dice precisamente eso. La noción de fractalidad en este concepto, en este sentido, y su aplicación a la cuestión física es una cuestión muy oscura y dudo mucho que tenga alguna relación. Después se construyó un mundo onírico respecto de los fractales porque además son muy bonitos. Si uno mira los dibujos, yo tengo hartos fractales puestos en mi computador. Tengo otras cosas también que habría querido mostrarles, pero no se las puedo mostrar porque habría tomado mucho tiempo. Si alguna vez tienen la paciencia de... Como ya nunca más me van a invitar después de esto. El mensaje para los humanistas y para los cientistas sociales es ese: no cometan los mismos errores que cometen las personas de las ciencias duras, no sigan el mismo camino de los positivistas lógicos. El positivismo lógico fue decayendo con el tiempo y finalmente hemos tenido que volver al inicio y a hacernos las mismas preguntas que nos hacíamos al principio, cuando emerge recién la ciencia empírico-racional, que es una aventura por lo demás nueva, tiene 300 años, 400 años. Yo me admiro que haya gente que pueda escribir de la sociología y la psicología de la ciencia. O sea, esto es, acabamos de empezar y ya estamos sacando conclusiones respecto de lo que es la ciencia. Es difícil, si no imposible, definir criterios de verdad para algo. Imagínense lo difícil que significa tratar de definir a priori cuestiones que tienen que ver con una actividad tan novel, tan nueva, en un periodo tan corto. Yo les quiero agradecer que me hayan invitado, espero no haber arrugado, que ello haya tenido algún sentido para los humanistas. Me quiero despedir, quiero darles las gracias, pero les había mostrado quería darles las gracias, no sé si lo reconocen. ¿Lo reconocen, no? Que si no lo reconocen me voy inmediatamente. Es Keith Richards. Le está fumando un cigarro, ¿eh? Es un cigarro. El vínculo entre las humanidades, y quiero decir una última cosa, ¿eh? El mundo, por último, es arte. La ciencia es arte. Y la vida es arte, no es un conjunto de fórmulas que aparecen ahí. Y vale la pena vivirla por eso. Yo creo que cada ciencia me voy a tomar un segundo. Un filósofo, Gustavo Bueno, español, que es filósofo. No voy a mencionar a Mario Bunge porque hay gente que no le gusta, pero tiene una teoría que se llama el cierre categorial. Nosotros siempre pensamos que las ciencias convergen a una. Y la verdad es que él dice que eso no es lo que está pasando. O sea, las ciencias tienen sus propias categorías. Yo en algún sentido lo creo. Yo aquí llamaría a que cada ciencia, en humanidades, en ciencias sociales, cree sus propios instrumentos de investigación. No se casen con las matemáticas. Si las matemáticas son un instrumento que puede ser positivo, pero puede ser tremendamente perjudicial si uno no lo usa bien. No es la verdad. La verdad se investiga de otra manera. Hay que contrastarla con la realidad, sea lo que sea. Tengo que tener claro cuál es mi objeto de estudio, cuáles son los mecanismos que tengo para hacer ese método de estudio, y es probable que las matemáticas queden absolutamente fuera. Una de las teorías más bellas científicas no es matemática. La teoría de la evolución no es una teoría matemática y tiene un tremendo relato detrás. Pero ese relato está en correlación con la realidad. Es un relato coherente, es un relato lógico que deja atrás todas las especulaciones metafísicas y escolásticas de la antigüedad. Quita todas esas aprensiones que el hombre tenía, ¿no es cierto?, y las pone de lado. Y bueno, si esta es la realidad, la vamos a aceptar tal cual es. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. ¿Quieren sí, si quieren consultar, por favor, lo que quieran. No puse ninguna fórmula. Algo que les llame la atención, además de Keith Richards. Podría haber puesto música. Puedo poner, si no quieren. Yo quiero agradecer a Dr. Collín y a Marco por la conferencia, que yo creo que nos ha abrumado, que nos deja
meditando, pensando. La primera impresión que tengo es, estamos en lo mismo, las ciencias y las humanidades, estamos en lo mismo por caminos distintos. Y creo que hace sentido lo que yo dije al inicio cuando presenté a Marco, que él por lo menos va en la búsqueda de este encuentro, de este nexo, ¿no? Cuando rompe la materia para aproximarse al hombre. El programa se privilegia de tener en la corporación colegas, amigos que colaboran de esta manera. En nombre propio del programa, Marco, te agradezco y queremos invitarlo a un brindis, ¿no es cierto?, de inauguración donde podemos seguir conversando y le podemos hacer preguntas personales. ¿Por qué, por ejemplo, no John Lennon? No, va a ser imposible. No, muchas gracias.